Bueno, pues comenzamos este nuevo tema que es muy complejo de física y química de tercero, pero antes de estar con los alumnos de tercero de la ESO, también espero que estén pues los alumnos que hace 20 años tuve el placer de estar con ellos y que este vídeo es un pequeño homenaje también a ellos. Y bueno, me veis aquí con esta bata porque alguno de los alumnos de esa promoción tuvo el detalle de obsequiarme con ella. Ya lo ves aquí, promoción 99-2000, muy buena gente. Ahora bien, tiemblo con el grupo de WhatsApp, tranquilos. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar. Comenzamos con un tema bastante complicado en química, está relacionado con los cálculos químicos elementales. Es muy abstracto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque vamos a trabajar con entidades que son de un tamaño ínfimo, cuyas masas son, digamos, infinitamente pequeñas y no tenemos incluso recursos tecnológicos para poder trabajar con ellas. Por lo tanto, hay que hacer un proceso de abstracción. Yo voy a intentar, con ejemplos, que os sea más llevadero, deciros que ya lo hemos trabajado en clase, no de una manera estrictamente, pero sí cuando hemos trabajado en las reacciones químicas, pues se tuvo que explicar el concepto de mol, de número de Avogadro, pero bueno, he estado pensando que quizás sería bueno hacer un pequeño repaso, no está mal, y bueno, pues afrontar lo que viene después, las reacciones químicas, con un poquito más de base, reforzando estos cálculos químicos elementales. Bueno, pues partemos de la idea de las sustancias puras. Las sustancias puras sabemos que pueden ser o bien elementos químicos o bien compuestos químicos. Estos elementos químicos son aquellos que aparecen en la tabla periódica de los elementos, y estos compuestos químicos, van a dar lugar por combinación a los compuestos químicos. Cuando hablamos de elementos químicos, hablamos de elementos, digamos, aislados, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, aluminio, que es un elemento químico de la tabla periódica, ¿vale? Ya sabéis que los elementos químicos no se pueden descomponer, en cambio los compuestos químicos sí se pueden descomponer. Podríamos tener, por ejemplo, pues no sé, cualquiera de ellos, el amoníaco, ¿de acuerdo? Este sería un compuesto químico covalente. La cuestión es que para trabajar en el laboratorio, en química, pues es muy importante trabajar con masas, con cantidad de materia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues trabajar con lo que se denomina la masa molecular, ¿de acuerdo? ¿Qué es la masa molecular? Bueno, pues la masa molecular la tenemos aquí, consiste en la suma de las masas atómicas de los átomos que forman una molécula. Esta sería su definición. ¿Cómo calculamos la masa molecular? Es decir, fijaros, imaginaros que tenemos una molécula de amoníaco. Amoníaco, NH3, 3 átomos de hidrógeno y un átomo de nitrógeno. Este sería amoníaco, ¿vale? NH3. Este compuesto químico está formado por átomos, por lo tanto, los átomos, aunque tienen una masa muy pequeña, tienen masa. Si lo pusiéramos en una balanza, que habrá muy poquitas en el mundo, que pudieran calcular la masa de esta entidad, de este agregado, formado por átomos, llamado molécula, bueno, pues tendríamos que la máquina, esa balanza que calculara masa de moléculas, nos diría que tiene 17 UMAS. ¿Cómo hemos calculado la masa molecular? Bueno, pues la masa molecular la calculamos de la siguiente manera. La masa molecular se mide en unidades de masa atómica, muy importante, ¿lo veis? U o UMA, ¿vale? Y me está diciendo cuál es la masa de una molécula. ¿Cómo la hemos calculado? Fijaros, consiste en la suma de las masas atómicas, concepto muy importante. Si recordáis, en la tabla periódica, ya lo hemos dicho muchas veces, pero no me importa repetirlo, el nitrógeno, por ejemplo, tiene su número atómico, el número de protones, sería 7, y el número de protones más el número de neutrones nos dan el número básico, la masa atómica. Este de aquí sería 14. ¿Recordáis? Z, número atómico, número básico. Bueno, pues si hacemos caso a lo que nos está diciendo la definición, ¿cuál sería la masa molecular? Sería igual al número de átomos, la masa atómica de cada uno de los átomos. Fijaros, ¿cuántos tengo átomos de nitrógeno? Bueno, pues tengo un átomo de nitrógeno, NH3, ¿lo veis? 1 de nitrógeno. ¿Cuál es la masa atómica de nitrógeno? 14. 14, que es la masa de un átomo de
nitrógeno multiplicado por el número de átomos de nitrógeno que hay. Hay un átomo de nitrógeno por 1 más. ¿Cuál es la masa de un átomo de hidrógeno? Si me fuera la tabla periódica, la masa atómica del hidrógeno es 1. Pero ¿cuántos átomos hay de hidrógeno en la fórmula? Ya veis que tenemos 3. 1 por 3. Por lo tanto, nos daría 17 UMAS. La masa molecular sería igual a 17 UMAS, 17 unidades de masa atómica. ¿De acuerdo? Bueno, este es un ejemplo muy sencillito. ¿Por qué? Porque es un compuesto que es un compuesto binario, pero vamos a complicar un poco más para poder así entender mejor qué es la masa molecular. Porque es que es un concepto fundamental. Tanto composición centesimal como moles, como número de Avogadro, todos ellos confluyen en algo básico, que es la masa molecular. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaros. Vamos a calcular la masa molecular del sulfato de aluminio. Bueno, pues vamos a hacer otro ejemplo. Me interesa mucho porque tenemos ya una sal ternaria y por lo tanto tenemos ahí unos paréntesis que nos pueden un poco complicar el cálculo de la masa molecular. Es un ejemplo un poquito más complejo. Este sería el sulfato de aluminio, una sustancia química que se utiliza mucho en la depuración de aguas, para potabilización de aguas residuales, etc. Bueno, pues el sulfato de aluminio, vamos a identificar bien qué tenemos. Vamos a ver. Primero, ¿cuántos elementos químicos distintos conforman una entidad como es el sulfato de aluminio? Una molécula de sulfato de aluminio. Pues tendríamos ¿cuántos? Tendríamos aluminio, tendríamos azufre y tendríamos oxígeno. Es una sal ternaria. Bien, estos son los elementos químicos que forman este compuesto. Ahora, por otro lado, vamos a identificar, segundo, cuántos átomos. Ya empezamos a complicar las cosas, ¿lo veis? Creo que en estos ejercicios es muy importante la pregunta. ¿Qué elementos químicos? 3. ¿Cuántos átomos hay? Bueno, pues tendríamos de aluminio, tendríamos 2 átomos de aluminio, 3, ¿lo veis el paréntesis? Está multiplicando el azufre. En cuanto al azufre tendríamos 3 átomos de azufre, y en cuanto al oxígeno, cuidado con esto, 3 por 4, en cuanto al oxígeno, 12 átomos. Total, tendríamos 12 más 2, 14 más 7, 17 átomos en total en la molécula. ¿De acuerdo? 17 átomos. Distribuidos de esta manera que os pongo aquí. Bueno, pues vamos a calcular cuál sería la masa molecular. Tercera idea, tercer paso. ¿Cuál es la masa molecular de este compuesto químico? Pues acordaros, se hace de la siguiente manera. Nos tendríamos que ir a la tabla periódica y comprobar cuál es el número másico de cada uno de ellos. Lo sabemos ya, ¿verdad? Pues la masa molecular del sulfato de aluminio es igual. ¿Cuántos átomos de aluminio? Tenemos 2. ¿Cuánto es la masa de un átomo de aluminio? 27. 27 UMAS, un átomo de aluminio, multiplicado por 2 porque hay 2 átomos, más. El azufre tiene 32 de masa atómica, pues 32, que es la masa de un átomo de azufre, pero de azufre tenemos 3 por 1, 3, multiplicado por 3, más 3 por 4, 12 átomos de oxígeno, multiplicado por la masa atómica de uno de ellos, que es 16. 16 por 12. Muy bien, y esto nos daría una cantidad de 342 UMAS. Por lo tanto, si yo tuviera una molécula, la voy a representar de esta manera. Ya sé que no es correcta, porque tendríamos que poner una serie de bolitas, según el modelo de esferas, en total 17 bolitas. Pero bueno, para hacerlo más fácil, si esto fuera una molécula de nuestro compuesto químico, del sulfato de aluminio, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la masa si hubiera balanzas de tantísima precisión? Bueno, pues tendría una masa de 342 UMA. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que trabajar con masas moleculares es
prácticamente imposible a nivel cotidiano, en los laboratorios, bueno, en distintos procesos químicos. Por lo tanto, tenemos que idear algo nuevo, y eso nuevo lo idearon los químicos a partir de lo que se denomina el mol, que ya lo veremos más tarde, ¿vale? Es decir, con moles podemos trabajar con masas moleculares molares, pero con masas moleculares en sentido estricto, pues difícilmente se podría trabajar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta molécula de sulfato de aluminio tiene una masa de 342 UMAS, y para poder trabajar con el sulfato de aluminio en una planta potabilizadora no podemos trabajar con moléculas aisladas, sino con grandes cantidades, que es lo que utilizaremos, por lo tanto, el concepto de mol. ¿De acuerdo? Bien, en nuestro esquema de trabajo vamos a ver ahora qué es la composición centesimal. Bien, pues vamos a comenzar con la composición centesimal. También se denomina composición porcentual. Yo creo que en este concepto de composición centesimal es prioritario que entendamos qué es lo que queremos hacer, ¿vale? Fijaros, no es lo mismo el número de partículas que la masa que tienen esas partículas. Es decir, yo puedo tener en un compuesto químico, por ejemplo este de aquí, ¿no? El fosfato de amonio, pues puedo tener muchos átomos de un compuesto químico, pero esos átomos, si su masa es muy pequeña, van a contribuir muy poco a la masa total de esa sustancia química, aunque haya muchos átomos. ¿Por qué? Pues porque la masa de cada uno de ellos es muy pequeña. ¿Eso depende de qué? Pues de cada tipo de átomos. En la tabla periódica cada elemento químico tiene su propia masa atómica. Por lo tanto, aquí cuando hablamos de composición centesimal es que vamos a calcular cuántos gramos hay de cada elemento químico, no cuántos átomos, sino cuántos gramos hay de cada elemento químico en 100 gramos de ese compuesto químico, ¿vale? Bueno, pues para que nos quede un poquito más centrado, aquí tenemos cómo podemos definir la composición centesimal o porcentual, que es lo mismo. Acordaros, siempre referido a 100 gramos de compuesto químico. Fijaros, la composición centesimal es la cantidad de masa que hay de un elemento químico determinado muy importante, ¿lo veis? Podemos calcular la composición centesimal de cada uno de los elementos químicos de un compuesto químico. Bueno, pues sería la cantidad de masa de un elemento químico en 100 gramos, es decir, cogemos como referencia 100 gramos. Luego lo podemos extrapolar a 1 kilo, a la cantidad de materia que tú quieras, pero en principio trabajamos con 100 gramos de un compuesto químico, del que tú quieras. Os lo he abreviado de esta manera, fijaros, si yo quiero saber cuánta materia hay, cuánta cantidad de masa de un elemento químico, necesito la masa atómica de ese elemento químico, tabla periódica, multiplicado por el número de átomos de ese elemento químico en la fórmula, como ahora veremos en los ejemplos, y siempre multiplicado por 100, dividido entre la masa molecular de ese compuesto químico. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer un ejemplo para ver si vamos cogiendo soltura con este concepto. Fijaros, nos dan dos compuestos químicos, ¿vale? Uno de ellos es el fosfato de amonio. Esta es una sal ternaria y tenemos aquí que nos preguntan que cuánto nitrógeno hay en 100 gramos de fosfato de amonio. ¿Cuánto nitrógeno? No cuántos átomos. No, porque lo que me interesa es la masa. También me interesan los átomos, pero depende para lo que tú quieras, saber la cantidad de materia que hay de un elemento químico viene muy bien. ¿Por qué? Porque si vas a comprar uno de estos compuestos que se utiliza como fertilizante en agricultura, a ti te interesaría, en principio hay otros factores, pero uno de ellos sería cuánta cantidad de nitrógeno hay en proporción en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es el elemento químico fundamental como que se utiliza como nutriente para las plantas. Entonces, si yo aquí tengo muy poco nitrógeno en 100 gramos y aquí tengo mucho nitrógeno en 100 gramos, pues me interesará más comprar un fertilizante que aporte más nitrógeno en los 100 gramos totales. Por lo tanto, nuestro reto, ¿cuál es? ¿Cuántos gramos de nitrógeno hay en el fosfato de amonio y cuántos gramos de nitrógeno hay en el cloruro de amonio? Bueno, es un poquito largo, ¿vale? Porque tenemos que calcular masas moleculares y hemos cogido algunos compuestos un poquito más complejos, pero bueno, se hace de la siguiente manera, fijaros. Primero, yo os propongo calcular la masa molecular,
porque la voy a necesitar en los dos casos, ¿vale? ¿Cuál es la masa molecular? Bueno, pues el nitrógeno sabemos que es 14, su masa atómica. ¿Cuántos átomos hay aquí de nitrógeno? Perdonad que me acabo de dar cuenta que el fosfato de amonio tiene aquí un 3. Muy importante, ¿lo veis? Muy importante. Entonces, fijaros. 3 por 1, 3 átomos de nitrógeno. Por 3, y cada uno de ellos tiene una masa de 14. Más 3 por 4, 12 átomos de hidrógeno. Pues 1, que es la masa atómica del hidrógeno, por 12. Más un átomo de fósforo, pues 31, que es su masa atómica, por 1. Más el oxígeno tiene de masa atómica 16. 16 por 4. Hacemos los cálculos correspondientes y la masa molecular de este compuesto químico sería 149 UMAS. 149 UMAS. Es decir, si yo tuviera una molécula de fosfato de amonio, la pusiera en una superbalanza y quisiera saber la masa de esa molécula, serían 149 UMAS. Vamos a hacer la masa molecular del cloruro de amonio. Para el cloruro de amonio pues hacemos la misma estrategia, ¿vale? ¿Cuál sería la masa molecular? Pues un átomo de nitrógeno que hay, 14, que es la masa atómica del nitrógeno por 1, más hidrógeno, ¿qué masa atómica tiene? 1 por 4, más, hay un átomo de cloro nada más, pues 35,45 por 1. ¿De acuerdo? Hacemos los cálculos correspondientes y obtendríamos que la masa molecular es 53,45 UMAS. ¿De acuerdo? Si cogiéramos una molécula de cloruro de aluminio, de cloruro de amonio, perdón, ¿qué masa tendría? Pues tendría una masa de 53,45 UMAS. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es ir sustituyendo con mucho cuidado en las distintas variables que tenemos de nuestra fórmula química, ¿vale? Pues vamos con ello. Bueno, pues una vez que tenemos las masas moleculares de cada una de las sustancias, vamos a calcular la cantidad de nitrógeno que tendríamos en 100 gramos de cada una de ellas, ¿vale? Fijaros, el porcentaje de nitrógeno es igual, según la fórmula que hemos puesto antes, ¿recordáis? A la masa atómica de nitrógeno, 14. Este es un número másico, multiplicado por el número de átomos de nitrógeno que tenemos, 3, multiplicado a la vez por 100, porque vamos a hallar los gramos de nitrógeno en 100 gramos de compuesto químico, dividido, perdonadme si queréis, ponemos aquí UMAS, porque ahora las vamos a quitar, dividido entre la masa molecular del fosfato de aluminio, que son 149 UMAS. UMAS y UMAS, las retiramos y nos sale que el porcentaje de nitrógeno que tendríamos sería de 28,2%. Como este 28,2% está referido a 100 gramos, significa que tendríamos 28,2 gramos de nitrógeno en 100 gramos de compuesto químico. ¿Qué compuesto químico? El fosfato de amonio, ¿vale? Para hacer una pequeña representación, fijaros, si tuviéramos una cantidad de fosfato de amonio, esta de aquí, si tuviéramos una cantidad de 100 gramos de fosfato de amonio, en estos 100 gramos habría, ¿cuántos gramos habría de nitrógeno? Pues los gramos de nitrógeno serían 28,2 gramos de nitrógeno. ¿Nos compensa comprar este compuesto químico si queremos tener mucho nitrógeno o nos compensa este? Pues vamos a calcularlo.
Bien, el proceso es exactamente el mismo, ¿vale? Fijaros, el porcentaje de nitrógeno sería igual a 14, masa atómica del nitrógeno, multiplicado por un átomo de nitrógeno, que hay en la fórmula, hay 1, por 100, siempre referido al porcentaje, entre la masa molecular del cloruro de amonio, 53,45 UMAS. UMAS y UMAS se van, y lo que nos aparecería es que el porcentaje de nitrógeno sería del 26,2% de nitrógeno. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si tuviéramos 100 gramos, ¿lo ves aquí? 100 gramos, si tuviéramos 100 gramos de cloruro de aluminio, nos lo pintamos de este color, ¿cuántos gramos habría de nitrógeno? Bueno, pues habría, según lo que hemos calculado, habría 26,2% de nitrógeno, que es lo mismo referido a 100 gramos que 26,2 gramos de nitrógeno. Entonces, si solamente nos lleváramos por el factor cuánto nitrógeno hay en cada compuesto químico, que sería el nutriente fundamental que actúa como fertilizante para el crecimiento de las plantas, por muy poquita diferencia nos decantaríamos por el fosfato de amonio. ¿Por qué? Porque en 100 gramos de este compuesto hay 28, y en cambio en el cloruro de amonio habría 2 gramos menos. No es mucha diferencia, pero si tuviéramos que elegir en principio solamente por ese factor y no por factores añadidos, tendríamos que decidirnos por este fertilizante para cultivar las plantas de nuestro huerto. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez trabajada la composición centesimal, iremos a una entidad muy abstracta y que viene muy bien a los químicos para trabajar, que es el mol. Concepto de mol y cómo podemos trabajar con él. Venga, pues hasta ya, hasta ahora mismo.